empezamos con este reino de la naturaleza, que es el reino Monera. Primero que nada, como les comenté en el grupo, que también se los dije ayer, pero por si alguno en realidad también se quedó colgado y no lo escuchó ayer, todas las dudas del examen, en la semana que viene el lunes es feriado, pero el martes podemos hacer debate de las preguntas que hayan corregido, igual que en dudas, porque no solo hoy están rindiendo chicos en la presencialidad, sino que mañana es el día de recuperación. Entonces, hasta mañana, digamos que hay gente que todavía está rindiendo y estaría bueno que no se entere de cosas del examen, así les sirve como examen. Después podemos hacer preguntas de eso, no hay ningún problema. Ahora, antes de arrancar con esto, con Monera, ¿quedó alguna duda de lo que terminamos de ver ayer, de diversidad y virus? ¿Alguno que se le haya ocurrido una pregunta en la tarde y que se le haya quedado colgada? Yo no entendí cuándo el virus se lo denomina oncovirus. Al virus se lo denomina onco, el prefijo onco significa cáncer. Entonces, los virus que tienen la probabilidad de producir cáncer por distintos motivos, o sea, por distintos motivos quiere decir que porten, por ejemplo, una secuencia que ayude a sintetizar una telomerasa, que vimos que era un factor para producir cáncer, o porque tengan digamos, enzimas, o sea, información para sintetizar enzimas que son enzimas de restricción y que te cortan el ADN, entonces al meterse lo ayudan a mutarse, o porque tienen algún bloqueador, no sé, de la C-ciclina y ayudan a que se estimulen y que la célula se siga dividiendo. O sea, hay muchos motivos, pero cualquiera de los virus que tienen la propiedad de portar algo que tienda a que la célula se reproduzca de forma desmedida o que falle en su material genético, a eso se los llaman oncovirus. ¿Sí? Ah, bien, gracias. El HIV, por ejemplo, es un ejemplo, ¿sí? Muchos, o sea, los que son retrovirus, que tenían transcriptasa inversa, la mayoría de ellos son oncovirus. La Facu les da el ejemplo del HIV nada más, pero sepan que hay otros virus que son portadores de determinadas enzimas o que modifican el ciclo celular. Entonces, tener la transcriptasa inversa y modificar el ADN es como incrustarse en algún lugar en donde al alterar el ADN hay mucha probabilidad de que afecten la reproducción normal de esa célula y también son oncovirus. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? De mi parte no, profe. Bueno, como les digo, hoy arrancamos Reino Monera, obviamente no lo terminamos hoy, lo terminamos la semana que viene. Sin embargo, yo mañana tengo reunión con todos los cordis y con dirección y vamos a hacer algunos ajustes en algunas fechas. Entonces, no les quiero hablar de una fecha sin que realmente esté confirmado, pero igual sepan que la semana que viene, por más de que terminamos Monera y empezamos la otra unidad, igual no rinden, ¿sí? Después les paso bien la fecha y se los voy a sentar cuando termine la reunión y tenga las fechas, a más tardar el viernes a la noche o el sábado, se lo subo en el resumen semanal para que más o menos tengan una idea, pero sepan que la semana que viene terminamos Monera y que Monera lo rinden junto con virus y diversidad, pero no lo rinden la semana que viene. Así que quédense tranqui, ahí les pongo si es la otra o la siguiente. Bueno, depende de la modificación que hagamos entre las tres materias, ¿sí? Pero para que se queden tranquilos que igual la semana que viene no rinden este tema, pero sí sepan que lo terminamos. Bueno, esta unidad entonces comienza con el bloque de los reinos de la naturaleza, de estos 5 reinos que nombrábamos en diversidad, que bueno, quedaron desde la clasificación de Whittaker, pero que en realidad hoy en día casi como que no les podríamos llamar a algunos reinos, como este caso del reino Monera, que sigue la nomenclatura de reino Monera, pero en realidad después, más tarde, se los clasificó en 2 dominios distintos, que los divide en eubacterias y arquebacterias o arqueobacterias, que son sinónimos, a veces lo escriben de una forma o de otra, y que en realidad después trataron de clasificar otros reinos y decir, bueno, el reino de las eubacterias o el reino de las arqueobacterias, y la verdad es que eso ajustaría a 6 reinos, tampoco se ponen de acuerdo, pero al fin y al cabo sé que dentro de lo que clasificábamos el reino Monera y estaban todo el conjunto de las bacterias, hay bacterias como más nuevas o eubacterias por el prefijo, en realidad bacterias verdaderas, y arqueobacterias que significa viejo, ¿sí? O primitivo, y en realidad después se descubrió que no era tan así, porque las eubacterias en la relación filogenética son más viejas enzimas que arcaea, entonces otra vez un lío terrible. Por ende,
Sí, como les decía ayer, como que Reino Monera es el título que tiene la unidad, pero después adentro vamos a terminar dividiendo a las bacterias y a las arcaeas, que es el nombre que reciben ahora de los dos dominios distintos. Hay muchas cosas de esta unidad que son como repasos de cosas que hemos visto. Van a ver que hay muchos datos que nosotros los fuimos estudiando en célula procariota, o incluso estos datos históricos que lo vimos en la unidad 1. Entonces a veces reforzamos algunos conceptos y diferenciamos entre los dos dominios, pero si bien es larga la unidad, hay algunas cosas que son más difíciles con respecto a la clasificación y con respecto a la nutrición, pero de todo lo demás es agregar un datito más de cosas que ya conocemos, lo cual toda esa parte de la unidad la simplifica bastante porque tengo que agregar algún contenido de algo que ya conozco, pero de alguna manera estoy repasando también el concepto de célula. En este caso, la introducción sobre el origen de las bacterias me repasa lo que vimos en la unidad 1, que sería cuándo se originó este reino, y en realidad este reino se originó desde la Tierra primitiva, como habíamos dicho, desde hace 3.800 millones de años, donde se supone que aparecieron las primeras células, hoy en día desde la ciencia, apoyadas por la teoría de Oparin y Miller, hubieran sido bacterias y bacterias que estaban acostumbradas a un, digamos, ambiente sumamente extremo, con mucha temperatura y además de eso, sin oxígeno. O sea que eran termófilos y anaerobios obligados. Y fueron ellas mismas las que fueron transformando la atmósfera y la Tierra para posibilitar no solo la evolución de ellas mismas, sino la evolución de otras formas de vida. Si ustedes recuerdan en esta primera unidad, yo creo que en la unidad 1 les dice 2.500 millones de años, acá les dice aproximadamente 2.300, siempre tengan en cuenta estos márgenes de fecha, que por ahí los mismos capítulos de Curtis no los escriben las mismas personas o no colaboran las mismas personas y pueden variar así como en unos datos mínimos, pero aproximadamente en 2.300 millones de años, 2.500, empiezan a aparecer las primeras bacterias fotosintéticas, que son las cianobacterias, y son las que hubiesen liberado oxígeno al ambiente y hubiesen dado origen a formas aerobias. O sea que fíjense que durante aproximadamente 1.500 millones de años, no solo la temperatura estaba altísima en la Tierra, sino que además de eso no existía oxígeno y todas las formas que evolucionaron fueron formas de vida anaerobia. Sin embargo, el origen de estas primeras bacterias por una mutación espontánea que producían fotosíntesis y liberaban oxígeno al ambiente no solo permitió que hicieran fotosíntesis y hicieran un proceso distinto al que vienen haciendo todas las otras bacterias, sino que al liberar oxígeno al ambiente dieron la posibilidad a todas las formas aeróbicas, que nosotros ya sabemos porque lo hemos visto en oxidación celular, que una forma aeróbica obtiene casi el 40% de rendimiento energético de una molécula que degrada, mientras que un anaeróbico obtiene menos del 10%. Entonces, al obtener mayor rendimiento, obviamente hubo una explosión de un montón de bacterias que fueron evolucionando desde ese punto histórico y hubiese dado origen hace 1.300 millones de años, aproximadamente 1.500, que es también lo que les sale como dato en la unidad 1, o sea, tomen ese margen de tiempo, lo que hubiese sido el origen de las células eucariotas, a través de la teoría endosimbiótica que ya vimos. Los eucariotas, y con estas formas de vida aeróbica que ya existían, hicieron un boom explosivo de diversidad de un montón de formas de vida que conocemos hoy en la actualidad y que han ido evolucionando a lo largo de toda la historia de la Tierra. Sin embargo, nos siguen llevando una ventaja muy grande. Estamos hablando de que la primera célula eucariota, la primera de un protista simple, apareció hace 1.500, de 1.300 a 1.500 millones de años, y las bacterias hace 3.800. O sea, estamos hablando de más de 2.000 millones de años de evolución solo de bacterias. Entonces, lógicamente, pudieron poblar muchas formas de vida que todavía los eucariotas no pueden, ocupando las 2/3 partes de vida en el planeta. Siguen siendo las formas de vida dominante. Y no han avanzado más de ser un organismo unicelular, pero sí se han adaptado a todas las formas de vida en la Tierra que conocemos. Y además la fotosíntesis que empezaron a hacer desde las cianobacterias posibilitaron dos condiciones importantes para que las condiciones del planeta se modificaran. Por un lado, la fotosíntesis posibilitó la absorción de dióxido de carbono y, como sabemos, porque ya lo estudiamos también y lo repasamos en ecología, el dióxido de carbono es un gas de invernadero. Entonces, al ser un gas de invernadero, aumenta la temperatura en la Tierra. Si yo absorbo dióxido de carbono, voy a producir reducción del efecto invernadero y, por ende, reducir la temperatura del planeta. Pero además de eso, la fotosíntesis posibilita la liberación de oxígeno a la atmósfera y por ende presente en la corteza, hasta llegar hoy a un valor del 21%, lo cual primero reduce mucho las formas de vida anaeróbica.
son menos, están restringidas a determinados lugares, la mayor cantidad de las formas de vida del planeta, no solo de las bacterias, sino de todas las otras formas de vida celulares, sabemos que son aeróbicas. Pero además de esto, que es muy importante y que en el primer momento en la Tierra primitiva al no existir oxígeno era posible, las formas de vida que se produjeron espontáneamente a través de esta teoría sintética del origen de la vida propuesta por Oparin y Miller, se daba porque no había oxígeno. Porque el oxígeno, ¿qué hace con las moléculas orgánicas? Y las descompone. Entonces, al descomponerlas, no podría permitir el origen de nuevas formas. Cuando no había oxígeno, esas formas no se descomponían y podía surgir la vida espontáneamente. Desde que apareció el oxígeno, las formas de vida que hay evolucionaron mucho más rápido, porque obtienen más energía, pero ya se tiene que crear un circuito de una cadena trófica, mínimo entre un productor y un consumidor que vaya cerrando ese ciclo, y bueno, obviamente el descomponedor, porque si no, no existiría espontáneamente la formación de la vida en el planeta como no existe hoy. Por eso la generación espontánea se anula como teoría, no existe hoy. Sí se dice, bueno, hubo generación espontánea en el planeta primitivo, pero desde que hay oxígeno en el planeta y se oxidan espontáneamente las moléculas, quiere decir que no se pueden producir por las condiciones de la Tierra. Y todo ser vivo viene de otro ser vivo, ¿sí? Entonces estas dos condiciones no solo son las consecuencias por las cuales las bacterias están en el planeta o estuvieron en el planeta y siguen estando, sino la evolución de todas las otras formas de vida que conocemos. En cuanto a la cantidad de bacterias, si bien el Curtis les nombra algún dato, por ejemplo, en base a los ecosistemas acuáticos y terrestres, y les dice que más o menos en 1 litro de agua, de mar, o cada gramo de suelo fértil, o sea, en donde hay varias formas de vida, existen 1.000 millones de bacterias por ese, digamos, por ese volumen que yo estoy midiendo. La verdad es que esto depende mucho del punto de parámetro que yo tenga, o sea, en qué tipo de suelo estoy comparando, en qué tipo de agua estoy comparando. Incluso en el ser humano, para que se den una idea, y por eso esta imagen, se calcula que en determinados tejidos existen muchas más bacterias que células propias. Por ejemplo, en la flora de la epidermis, o sea, de la parte externa del cuerpo, que es lo que nos defiende con el exterior, o en la flora bacteriana que hay dentro del intestino, donde habitan un montón de bacterias, se calcula que hay muchas más bacterias que células propias. O sea, a razón de 10 bacterias más por cada célula propia que hay. Entonces, obviamente, dependiendo en dónde yo lo mida, ¿sí? Y en dónde lo calcule, la cantidad o la población de bacterias varía mucho en cuanto al número. Vamos un poquito a la historia y a la clasificación de las bacterias. La parte histórica es un poquito un repaso de cosas que también hemos visto en diversidad, y la clasificación es lo que vamos a meter como nuevo de esta unidad y de los grupos que vamos a tener que saber de acuerdo a la clasificación cladista que da por lo menos Curti de esta unidad. Con respecto a la parte histórica, hay un repasito de lo que hemos venido viendo desde la unidad 1, que lo repasamos en diversidad biológica, del origen y algunos datos que se fueron agregando. En el siglo XVII, y este es un dato que no sale en diversidad, pero que es importante porque es el origen de lo que hubiese sido la primera vez que se clasificó o se vio una bacteria, Leeuwenhoek, a través de un microscopio que había creado él mismo, o sea, ya por el año 1600, imagínense que era re precario, era una lupita que aumentaba nada más su ojo, pero claro, veía formas que se movían, pero esas formas que se movían no encajaban con lo que nosotros habíamos descrito como animales. Entonces le puso el nombre de animálculo. Lo que estaba viendo Leeuwenhoek en sus propios microscopios era algunos protozoos y algunas bacterias que eran formas móviles de vida, pero al ser unicelulares o al ser microscópicas por lo menos no encajaban dentro de la descripción de animalia. Sin embargo, en el siglo XVIII Linneo los incorpora como animales microscópicos. Recuerden que en la época de Linneo no existía más que el reino animal y vegetal. O sea, que estas formas microscópicas que ya se empezaban a ver estaban descritas igual dentro del reino animalia. Es recién en el siglo, fíjense, o sea, como pasa un montón de tiempo desde la primera vez que lo vieron, es recién en el siglo XIX cuando se empiezan a incorporar algunos criterios distintos, como por ejemplo el reino protista. Bueno, acá no se los dice esta unidad, pero sí lo vimos en diversidad, que el primero que incorpora la palabra del reino protista era Heckler. Heckler observa ya organismos microscópicos y hace una distinción entre los que tenían núcleo y los que no. O sea, el que tiene núcleo, que hoy actualmente están en estos microscópicos, que son del protista y del reino fungi también, estaban como todos incluidos acá, pero
de microorganismos que no tienen núcleos, que hoy es lo que nosotros vemos como bacterias. Recién en el siglo XX, en el año 1937, se abre un reino nuevo que se le pone el nombre de reino procarionte, incluye a las bacterias para distinguir a estos componentes que no tenían núcleo, porque procarionte significa eso. Carion, acuérdense que en latín significa núcleo y pro antes del núcleo. Entonces, claro, se propone una nomenclatura para estos nuevos y en realidad en 1937 le ponen el nombre reino procarionte y fíjense que casi 20 años más tarde le fundan el nombre de reino Monera. Y en ese reino Monera incluyen a todos esos procariontes. Entonces, no es hasta mediados del siglo XX que se puede justamente incluir a estas bacterias como un reino independiente. Como ya sabemos, en el año 1969, Whittaker propone la división también de fungi, bueno, seguimos llamándolo como reino Monera a estas bacterias, pero además de eso ya hay dividido el reino protista, el reino fungi, y claro, después con Gus volvemos a tener un conflicto importante porque estas bacterias que lograron distinguirse y agruparlas en un reino independiente, cuando Gus hace su clasificación en los dominios, Archaea, bacteria, eucaria, se da cuenta que estos organismos microscópicos sin núcleo que habían sido agrupados en el reino procarionte, Monera o como fuera, ahora formaban parte de dos grandes grupos que todos eran procariontes, pero tenían tanta diferencia entre Archaea y bacteria como cada uno de ellos dos dominios tiene diferencias con eucaria. O sea, no es que uno dice, bueno, pero igual siguen siendo bacterias. No, porque tienen tantas diferencias evolutivas entre estos dos como la brecha que hay entre ellos y entre eucaria. Entonces, justamente por esto se dividen en dos dominios y ahí como que el nombre de reino queda medio desactualizado, porque en esta clasificación de grupos dentro de grupos, como que reino Monera no encaja con la nueva clasificación de dominios. Entonces, es como que toda esta unidad se embarca en clasificar o diferenciar entre dominios más que pararse en el concepto de reino. Esta imagen que tienen en el cuadernillo es una de las gráficas que se registró de esto en el siglo XVIII, como dijimos, la clasificación de los animálculos microscópicos, mezclas en realidad de lo que serían bacterias y también protozoos. No es que se los tengan que saber, de hecho muchos de estos nombres no se usan en la actualidad y menos como grupo, pero para que vean todo lo que visualizaban en realidad en el microscopio, después los graficaban para poder compararlos, por lo menos externamente, de acuerdo a su forma, ¿sí? O sea, un registro de la primera vez que se vieron estos animálculos que incluirían a las primeras bacterias a nivel del microscopio. Bien, vamos a la clasificación de estos procariotas y la diversidad que hay. En esta clasificación vamos a establecer entonces los dos dominios, el dominio bacteria y después vamos a ver el dominio de las Archaea. Dentro del dominio bacteria, Curtis les dice que existen 12 linajes. 12 linajes, de acuerdo a la clasificación cladista que ellos eligen, bastante desactualizada con respecto a la actualidad, pero bueno, al fin y al cabo la que vamos a usar, por lo menos para rendir en el ingreso. De esos 12 linajes, después les hace un cuadrito, que es este que tienen ahí, en donde les nombra a 9 de ellos. O sea que hay 9 que yo tengo que conocer más en profundidad. En cada uno de estos, es un cuadrito comparativo en el libro de Curtis, y cada uno de estos les da un ejemplo de un organismo. Ese organismo que les sale ahí y las características que hay de ese organismo lo tienen que saber, porque es un ejemplo puntual de cada uno. Es más, las proteobacterias están subdivididas en un grupo alfa, beta, gamma, delta. Bueno, el representante de cada uno de esos lo tienen que saber como un ejemplo. Ahora, hay algunos que les toman más que otros porque son patógenos para el hombre y son los que vamos a ver algunos detallitos más en profundidad y por eso tienen una imagen agregada. Yo de todas maneras, los que están en el grupo de Biopodcast, les pasé una imagen de cada uno igual para que ustedes lo pudieran comparar y para que tengan una idea, porque Curtis no les presenta una imagen de cada uno, pero por ahí los que tienen memoria visual les es más fácil asociar a algún organismo y la descripción que me hace de la forma y todo si yo lo veo en una imagen, ¿sí? Entonces les pasé un dibujito de cada uno para que lo tuvieran como complemento. Ahora, el grupo de las cianobacterias, que sabemos que son productores, o sea, fotosintéticos, Deinococcus, bacterias verdes del azufre y termotogales son de vida libre. No vamos a ver ningún ejemplo que son productores de patologías en el ser humano, porque no hay ningún ejemplo significativo en eso porque no existen. Por ahí son patógenos para otras formas de vida
o hacen relaciones simbióticas o comensalistas, pero no con nosotros. De los otros grupos, no solo es importante el que sale en ese cuadrito, sino que al final de la unidad, ustedes tienen un cuadro en el cual les dice principales patógenos para el ser humano. Y de todo ese listadito, hay varios de estas bacterias que producen una patología determinada. Entonces, ese cuadrito y el ejemplo que sale en el otro cuadrito donde está la clasificación son muy importantes y además se los toman, como les digo, un montón. Dentro de las proteobacterias, más allá de todos los grupos que tienen, hay dos representantes que no se los tienen que olvidar nunca. Uno de ellos es Escherichia coli, que tienen una imagen después a continuación, y el otro es Helicobacter pylori. Ya sabemos que Escherichia coli, nos los han nombrado en muchas unidades, es un bacilo, de hecho es un diplobacilo, o sea, tiene dos bacilos unidos, están unidos pero no son pluricelulares, ya vamos a ver esta clasificación, pero pueden estar ubicados en forma de colonia, pero no son pluricelulares. Y Escherichia coli es un habitante, hay varios de Escherichia coli, es un habitante normal del intestino. No solo es importante porque hace una relación simbiótica y forma como la flora bacteriana normal, sino que además de esto, estas bacterias que viven con nosotros, al estar ahí es como que forman un frente de batalla que si viene cualquier patógeno dicen, no, pará, este es mi territorio, no me lo vas a chorear, entonces se defienden de esa manera y de alguna manera nos están defendiendo a nosotros, entonces por eso es una relación simbiótica. Pero no solo eso, sino que Escherichia coli también hace aportes significativos como por ejemplo la síntesis de algunas vitaminas. En nosotros, Escherichia coli sintetiza la vitamina K. La vitamina K, como vamos a ver más adelante, es un cofactor del proceso o de la cascada de coagulación. Entonces, a veces si yo tengo un problema crónico en el intestino y se está afectando la flora de Escherichia coli, o hay un proceso, una gastroenteritis en la cual hay una superpoblación de Escherichia coli, bueno, va a haber diarrea por lesión porque es una infección oportunista. Pero si yo elimino Escherichia coli, puede haber diarrea por otra causa, y al disminuir la población de Escherichia coli, aparecen trastornos, por ejemplo, en la coagulación sanguínea, porque me ayuda a sintetizar la vitamina K y no lo voy a tener presente. Muchas veces cuando yo estoy tomando un antibiótico de otra cosa, qué sé yo, tengo una faringitis bacteriana y me dieron un antibiótico, este antibiótico cuando yo lo tomo por vía oral va al estómago y del estómago pasa al intestino. Si este antibiótico que yo lo tomé, no sé, para una faringitis, termina llegando al intestino y afectando a Escherichia coli, muchas veces cuando tomamos, o sea, cuando llevamos un tratamiento antibiótico por otra patología, a los días aparecemos con diarrea. Y uno dice, ¿por qué? Si en realidad estoy tomando un medicamento para la faringitis, ¿por qué me da diarrea? Y bueno, les da diarrea porque ese antibiótico es específico, pero a veces no es tan específico. Y la mayoría de las veces nos dan antibióticos que no son específicos, son de amplio espectro. Entonces me mata la bacteria que está en la faringe, pero también me mata Escherichia coli. Si Escherichia coli se reduce, o sea, hay poca cantidad, y bueno, empiezan todas las infecciones oportunistas a crecer, me lesionan el colon y por eso me da diarrea. ¿Sí? Muchas de las consecuencias de la toma de antibióticos tienen que ver con afectar a Escherichia coli. Sin embargo, no todas las Escherichia coli son bonitas y amigas de nosotros, igual son oportunistas, o sea, si algo cambia y pueden aprovecharse y crecer más, lo van a hacer. Pero hay algunas poblaciones de Escherichia coli que son plenamente patógenas. Un ejemplo de ellos es una Escherichia coli que se llama Escherichia coli enterotoxigénica, que siempre patógena para el hombre y no se ve de esta forma. La Escherichia coli enterotoxigénica es un bacilo, no un diplobacilo, y tiene muchas fimbrias alrededor y tiene flagelos para permitir la adherencia y la motilidad de esta bacteria. Y cuando lesiona la pared del intestino, produce no solo una diarrea, sino una diarrea sanguinolenta, con presencia de sangre, de pus, de todo un cuadro infeccioso, que es uno de los causantes de una patología que se llama disentería bacilar. La disentería es un tipo de diarrea en el cual hay sangre, pus, de todo junto, pero cuando es bacilar estoy aclarando que la produce un bacilo. No es Escherichia coli enterotoxigénica el único causante de disentería bacilar, pero sí cuando digo disentería bacilar es que hay una infección bacteriana. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque la semana que viene vemos protista y vamos a ver otros productores en protista de este mismo cuadro de disentería, pero no se llama disentería bacilar, sino disentería amebiana, porque es producida por una ameba y esta ameba es un protista y no una bacteria. También les pasé una imagen en el grupo de Biopodcast, no solo
de Escherichia coli, sino además de eso, de la Escherichia coli enterotoxigénica, para que las puedan comparar a ambas y las puedan visualizar. Si no, googleenlo y búsquense la imagen para poder visualizarlo si no están en el grupo, pero digo, para poder verla y que me sea más fácil. Por otro lado, dentro de las proteobacterias, que era el primer grupo, dijimos que estaba también Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es un bacilo medio ondulado, como ven acá, igual es clasificado como bacilo, pero tiene como una ondita y tiene todo un penacho de flagelos en el extremo para poder moverse. Helicobacter pylori es un fanático del pH ácido. O sea, donde hay un pH muy ácido, habita recontenta, un pH que generalmente no sería apto para ninguna bacteria. De hecho, una de las barreras que tenemos para frenar infecciones es que haya justamente un pH ácido. Cuando yo me trago una comida que está toda cargada de distintos tipos de patógenos, la barrera ácida del estómago sirve para matar a muchos de ellas. A Helicobacter pylori no, porque le encanta este pH ácido. Entonces, es como que siempre vivimos con una población de Helicobacter pylori presente. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando yo tengo algún factor que aumenta el pH ácido del estómago, por ejemplo la gastritis hace que el ambiente esté más ácido que de costumbre, el Helicobacter pylori prolifere más que de costumbre y pueda aumentar las condiciones de lesión de la pared del estómago. Cuando la pared del estómago se agujerea, forma lo que se conoce como úlcera gástrica. Del 95 al 98% de las úlceras gástricas que se analizan se encuentra presencia de Helicobacter pylori. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el Helicobacter pylori produce úlcera gástrica? Sí, lo más probable es que ayude a producir úlcera gástrica. Ahora, ¿es la úlcera gástrica la que produce el Helicobacter pylori o al revés? La realidad es que el Helicobacter pylori empieza a proliferar si hay aumento de la cantidad de protones que se liberan en el estómago, o sea, disminuye el pH. ¿Eso qué quiere decir? Que es la gastritis lo que causa la proliferación del Helicobacter pylori y después en segundo camino el Helicobacter pylori aumenta la probabilidad de desarrollar úlcera gástrica. ¿Por qué se produce la gastritis? Hay miles de factores, chicos. O sea, el tipo de alimentación, el estado nervioso del paciente, a veces puede ser un trastorno neurológico, a veces un trastorno endocrino, a veces, o sea, hay muchas causas de gastritis, pero sí es verdad que si la gastritis no es tratada y yo no trato de reducir con un antiácido la cantidad de protones que se liberan, va a proliferar el Helicobacter pylori y puede desarrollar una úlcera. Además, si hay gastritis y yo ataco la gastritis, pero no ataco el Helicobacter pylori, y medio como que estoy haciendo las cosas a media. Entonces, voy tratando de atacar la gastritis, pero el Helicobacter pylori sigue lesionando la pared. Por eso, un buen tratamiento cuando hay infección por Helicobacter pylori es dar un antiácido, pero también dar un antibiótico para esta bacteria. Y el diagnóstico realmente, o sea, o bien hecho, es hacer una endoscopía, en donde yo me meto en el estómago del paciente, veo si realmente hay gastritis o es algo ocasional y no hay lesión o inflamación de la pared gástrica, y además de eso tomar una muestra para ver si está Helicobacter pylori. La verdad es que esto muchas veces no se hace, ni siquiera los gastroenterólogos, a veces tengo una cuestión sintomatológica nada más, y nos mandan con los antiácidos o con los antibióticos a la casa, y en realidad no estoy comprobando si realmente hay una infección y si realmente hay presencia de Helicobacter pylori. También hay un fundamento por el cual los gastroenterólogos hacen esto. La persona tiene un malestar o tiene gastritis y consigue tipo antiácidos en el kiosco. Vieron que la gente tiene malestares y, no sé, se toma el omeprazol, el lansoprazol, pantoprazol o cualquier antiácido que haya en la casa y listo. O ranitidina. Tómate una ranitidina, sí, la toman como si supieran qué es lo que están haciendo y si realmente lo necesitan. Entonces, bueno, ante una prescripción errónea del médico, el médico dice, bueno, hago una receta porque a la mayoría de los pacientes los mando a hacerse una endoscopía y no se la hacen. La endoscopía es un estudio bastante sencillo, pero incómodo. Hoy en día creo que las obras sociales no aprueban hacer la endoscopía sin anestesia, antes sí, pero si alguna vez alguien se ha hecho una endoscopía sin anestesia, yo sí, es una sensación horrible, siente que se están asfixiando y me están metiendo un tubo en la garganta, tengo arcadas repentinas, entonces bueno, claro, la gente no quiere pasar por eso, se somete a anestesia y los estudios con anestesia a la gente no le gustan tanto, entonces bueno, hay una cuestión ahí que dice el médico, bueno, mejor doy lo que tengo que dar antes que la persona no se haga el estudio correspondiente y no tome lo adecuado. Pero como les digo, el diagnóstico correcto es hacer una endoscopía
y además de hacer la endoscopía, hacer una muestra para ver si hay Helicobacter pylori y si tengo que dar antibiótico o no. Bien, ahora, el otro grupo que vimos acá, de los Bacillus y los Clostridium, abarca un grupo de bacterias muy peligrosas, que son justamente los Bacillus y los Clostridium. Tienen un ejemplo de Bacillus en el cuadrito ese que sale en la facultad, como les digo, de Bacillus anthracis, que produce anthrax. Sin embargo, en el cuadrito final donde están los patógenos, yo les he puesto los 3 Clostridium más importantes porque la facu los toma un montón. Estos 3 Clostridium son Clostridium tetani, que produce tétanos, Clostridium botulinum, que produce botulismo, y Clostridium perfringe, que produce gangrena gaseosa, que es un tipo de necrosis en el tejido, generalmente presente en infecciones intrahospitalarias. Son muy peligrosos los Bacillus y Clostridium porque generalmente, como son formadores de esporas, que lo vamos a ver más adelante, qué es una espora y por qué son tan peligrosas, nos terminan matando. ¿Por qué nos terminan matando? Porque no tengo mecanismo para ir en contra de estas bacterias, salvo que haya un poquito. A ver, el Clostridium tetani, chicos, está dando vuelta en la tierra, o sea, todo el tiempo hay Clostridium tetani en todos lados, y nuestro sistema inmune trata de matarlos. Ahora, si ya entra una población muy grande, por ejemplo, una herida punzocortante con algún clavo o algo oxidado que tiene una gran carga, o la mordida de un perro que anda lamiéndose el culo o comiendo tierra todo el tiempo y tiene una alta concentración de Clostridium tetani, lógicamente tengo una probabilidad más grande de que la cantidad que ingrese al cuerpo sea muy grande y yo no me pueda defender. Por eso siempre que pasan estas situaciones, nos hacen, digamos, como un pedido de refuerzo de la vacuna antitetánica, que la antitetánica es esto, va contra el Clostridium tetani. Entonces, si la vacuna funciona bien, si se refuerzan las dosis, lo que nosotros hacemos es salvarnos contra esta bacteria. Pero si entra una gran cantidad, la verdad es que lo más probable es que no podamos salvarnos. Es lo mismo que pasa con Clostridium botulinum. Es lo mismo, pero lo opuesto. Clostridium tetanis nos mata por una parálisis rígida. ¿Qué quiere decir esto? Clostridium tetanis se mete en la fibra muscular y hace que la fibra muscular, cuando se contrae, no pueda relajarse, entonces queda dura. Y dice, bueno, se va poniendo uno más rígido. Claro, ¿cuál es el problema de esto? Que cuando se vuelve rígido y no puede latir el corazón o los pulmones, fuimos. Clostridium botulinum hace lo mismo, pero al revés. Es como que la fibra muscular se relaja y no la deja contraerse. Entonces nos da una parálisis flácida, pero también es parálisis, porque el corazón pasa lo mismo. Si se relaja y no se puede volver a contraer, o el pulmón también, o sea, no el pulmón en sí, sino los músculos que participan de la respiración, como el diafragma, y bueno, nos termina matando igual. Entonces, ya sea de parálisis flácida o de parálisis rígida, con una infección, con una gran carga de estas bacterias, nos terminamos muriendo. ¿Sí? No tenemos como mecanismos de resistencia para bacterias que estén en una endospora y sean tan resistentes. Profe, ¿puede volver a Sí. repetir dónde está el cuadro ese de que puso los otros 3? Que no lo encuentro. Mira, ya te digo la página, déjame... Está en la página 37. Bien, gracias. Está en el apunte de clase y también está en el cuadrito en donde están los últimos patógenos. Ahí no sé... Pará, ahí me fijo. Ya lo encontré, gracias. Bien, de nada. La verdad que lo importante de estos, fíjense que en el apunte de clase yo les repetí el mismo cuadrito en donde salen los linajes, y hay algunos que se los he marcado, que son los que estamos viendo acá, porque son los más importantes porque producen patología. ¿Sí? Que ese está en la página 2 del apunte de clase. Y después, el cuadrito de los patógenos, que es el que está en la última página, en la página 37, hay algunos que en la facultad yo he visto que suelen aparecer bastante como ejemplos de patologías. Entonces, como clasificación, son importantes los que salen en este esquema que está igual, pero que están en la página 2 de la punta de clase y les nombra algunos más, como clasificación. Pero el cuadro de los principales patógenos, esos son las patologías de las bacterias que más les toman. En algunos saben la clasificación de acuerdo a estos linajes y en algunos no sale la clasificación. Si no sale ahí es porque la facultad no se los va a preguntar, ¿sí? Bueno, uno de los que sale ahí, por ejemplo, si bien en el cuadrito de la clasificación también le sale otro dentro de las actinobacterias,
le sale otro en el cuadrito que es Mycobacterium leprae, que es el productor de la lepra y que ha sido causante de pandemia también. El ejemplo que le sale acá de las actinobacterias es Mycobacterium tuberculosis, que también es productor de otra, este bacilo que ven acá abajo, es productor de una patología que también ha sido motivo de pandemia, que es la tuberculosis, ¿sí? O sea, Mycobacterium leprae produce lepra y Mycobacterium tuberculosis produce tuberculosis. Esta bacteria fue aislada por un médico de apellido Koch, por eso se lo conoce también como bacilo de Koch. Y descubrieron una vacuna que ha tratado de frenar y que no se ven casi casos. Cuando digo casi es porque no se ha terminado de eliminar, pero no se ven prácticamente casos de tuberculosis o son muy aislados y en personas con inmunodepresión, porque lograron aislar una vacuna y como no muta tan rápido Mycobacterium tuberculosis, la verdad es que nosotros, con ¿vieron esa vacuna horrible que les ponen, que les deja la marca? A todos nos deja marca, de hecho si no deja marca hay que volvérsela a poner porque generalmente esa es la marca para decir, listo, prendió la vacuna y generó la inmunidad. Esa vacuna horrible que se llama BCG, que se las ponen al nacer y les deja una marca chiquitita, pero después en la primaria nos deja otro y genera como una inflamación mucho más grande y más notoria. Esa BCG es la vacuna contra el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis. Y gracias a esa vacuna hemos frenado la plaga que había de tuberculosis y que generó justamente una pandemia. La tuberculosis es una patología que afecta al pulmón y va gangrenando el pulmón. Entonces la persona que tiene tuberculosis empieza a toser, pero ya empieza a faltar el aire, ya empieza, digamos, la tos, digamos, ser mucopurulenta, sale con pus, con sangre, todo, bueno, y va tomando el pulmón. No, vale, no creo que no tenés ninguna de las dos marcas. No, profe, nunca me quedó marcas de la vacuna. A veces es muy chiquitita. Yo tampoco tengo. Miren, a veces cuando uno la ve, dice, no se ve marca, pero si en realidad específicamente ven, porque algunos tienen buena cicatrización y no se ve tan notoria, pero la marca siempre queda. Por eso les digo, los han vacunado de chiquititos, si tienen siempre queda, pero por ahí son muy mínimas, porque justamente, o por ahí ustedes no las ven o no las distinguen, pero van al vacunatorio y dicen, sí, acá está la marca. ¿Sí? Entonces, búsquenla bien porque a veces es un puntito o es mínima, pero hace una reacción. Y en todos hace una reacción. ¿Sí? Como les digo, en los que no lo hace es porque no han prendido la vacuna. Búsquensela bien a la marca. Y si no, bueno, si se quieren sacar la duda, van al vacunatorio y dicen, che, ¿por qué no tengo la marca de la BCG? He conocido algunos casos esporádicos que no han tenido la marca y es que no tenían la vacuna y se los han tenido que volver a poner, pero son por ahí personas que han vivido en barrios muy carenciados, donde los bebés han nacido en el domicilio, no han tenido esa vacuna, apenas nacieron, entonces, bueno, en determinadas situaciones por ahí no se colocó la vacuna y la marca no está porque no tienen la vacuna. Igual tranque, si en su carnet de vacunación figura, es que la tienen a la vacuna de la BCG. Esto ha frenado, obviamente, como les digo, este motivo de pandemia, porque la tuberculosis fue muy grave. No solo por eso, sino porque encima las personas que se morían, una vez muertas igual, seguían liberando esta bacteria y seguían contagiando. Entonces, al seguir contagiándose, como que se hacía una onda expansiva. Y como es una infección, cuando va tomando parte del pulmón, a veces el tratamiento antibiótico no me sirve tan rápido, entonces tengo que hacer quirúrgicamente extirpar toda esa parte gangrenada del pulmón, porque no se va a volver a reponer. Entonces, a veces si la tuberculosis tomaba un pulmón y no los dos, el remedio era sacar todo el pulmón. Y había personas que vivían con un solo pulmón porque lograron salvar uno, pero si ya estaban comprometidos los dos, era como prácticamente imposible que se salvaran. Hoy en día es muy difícil que la gente tenga tuberculosis. ¿Existen casos? Sí, se las considera, de hecho, a esta tuberculosis junto con otras patologías, se las considera enfermedades marcadoras de SIDA, por ejemplo. Porque el SIDA es una enfermedad que produce una inmunosupresión y a veces nos ataca los anticuerpos que tenemos, incluidos, por ejemplo, de esta patología. De la misma forma, vieron el virus del Epstein-Barr, que en la mayoría de la gente no produce nada, en algunos produce la mononucleosis infecciosa, y en otros un tipo de cáncer, que es el linfoma de Burkitt, y el linfoma de Burkitt aparece en personas que tienen inmunosupresión, ya sea porque nacieron así
o porque la adquirieron, como por ejemplo en HIV. Entonces hay cánceres como el sarcoma de Kaposi, como el linfoma de Burkitt, o patologías infecciosas como la tuberculosis, que hoy se las consideran enfermedades marcadoras de SIDA. O sea, yo encuentro una persona con tuberculosis hoy y después de diagnosticar la tuberculosis la mando a la encina para que hagan todas las pruebas para ver si realmente tiene HIV, porque se las considera dentro de lo epidemiológico enfermedades marcadoras de SIDA. Es muy probable que esa persona, si tiene tuberculosis, también tenga una inmunosupresión, y si no ha sido diagnosticada desde el principio, quiere decir que es adquirida. Y por ende, esa adquisición, obviamente, de la inmunosupresión, hoy de la que conocemos, es el HIV. Bien, ahora, dentro del grupo, dijimos que estos eran todos de vía libre, pero dentro del grupo de las espiroquetas, hay una bacteria muy importante, que tienen acá el dibujito, que es Treponema pallidum. Treponema pallidum es una bacteria productora de una infección de transmisión sexual que se llama sífilis. La sífilis, si es tratada en el momento, puede no volverse crónica. Pero claro, la importancia de tratarla en el momento, la sífilis genera una lesión muy característica que se llama chancro, y es como una vesícula pero durita, que al principio es dolora, digamos, o sea, produce dolor, pero después es indolora. Entonces, hay personas que por una cuestión de pudor, como salen en la zona genital, no van al médico, este chancro empieza a disminuir y uno dice, bueno, listo, ya se me pasó la infección. Sí, mentira, en realidad no se pasó la lesión superficial, pero Treponema pallidum se empieza a almacenar en todos los órganos, hace un ciclo de vida latente, se desparrama por todos lados y en la segunda fase, cuando Treponema pallidum se esparce por todo el cuerpo, estos chancros empiezan a salir no solo en la zona genital, sino en todas las partes del cuerpo y ya pasó, digamos, a un estado crónico. Cuando pasa a un estado crónico, la lesión que va produciendo en todos los órganos ya es irreversible y lo termina matando a la persona. Entonces, es muy importante el tratamiento inicial de esta infección de transmisión sexual. No se preocupen que igual las características principales de esto que les estoy diciendo ni siquiera les figura en esta unidad, pero se los estoy diciendo porque lo vamos a ver más adelante. O sea, cuando veamos reproductor, salen infecciones de transmisión sexual y van a estudiar también las características básicas de sífilis y por eso se las estoy nombrando ahora. Fíjense que este Treponema pallidum tiene una forma muy característica, distinta a los que se ven en el otro, que ya hemos visto en la unidad de Monere y vamos a repasar acá también, que es una forma en espirilo o espiroqueta. Entonces, esta particularmente, que es una espiroqueta, por eso forma parte del grupo de las espiroquetas, y la Facu les pone dos ejemplos de estos tipos de bacterias, son los dos que tienen que conocer. Uno que está un poquito más adelante en una imagen que les muestra de esta manera, que es Leptospira. Leptospira tiene esta forma y Treponema pallidum también. Van a ser los únicos ejemplos que ustedes van a tener que conocer de estas espiroquetas, ¿sí? Treponema pallidum y Leptospira dentro de esta forma bacteriana que ahora las clasificamos más adelante y completamos, digamos, ese cuadrito, ¿sí? Pero ejemplo, entonces, de espiroqueta, Treponema pallidum. Dentro de clamidia, si bien en esta imagen, o sea, de este grupo de clamidia, si bien en esta imagen tienen a clamidia pneumoniae, en el cuadrito final también van a tener a clamidia trachomatis. Clamidia trachomatis produce tracoma, que es una infección ocular, y clamidia pneumoniae produce neumonía. Es uno de los causantes de neumonía junto con otros más. Las dos están en el cuadrito final de todos los patógenos. Fíjense que ya tiene una forma como bastante diferente a las otras, que es la forma basilar y que es la más común de las bacterias. Sin embargo, estas formas más redondeadas, que son formas de cocos, este es un coco medio irregular, fíjense la membrana como que se extiende, pero siguen estando como en esta clasificación y son productores también, en cuanto a la forma bacteriana, son como los productores de patología más comunes después de los bacilos, ¿sí? Clamidia, en realidad, neumonía es como bastante común en producción de neumonía junto con otras, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, y vamos a ver algunas neumonías atípicas, como por ejemplo productores de patologías de neumonía atípica como Mycoplasma pneumoniae. Entonces, bueno, ya el epíteto específico me está buchoreando a lo que se dedica. Fíjense que en muchos de estos también, no en todos, pero Escherichia coli tiene el nombre coli porque habitan en el colon, ¿sí? Tuberculosis produce tuberculosis, Mycobacterium leprae produce
lepra. Entonces, muchas veces los nombres, en realidad que tienen ahí nombres secundarios, hacen como una respuesta, digamos, a la patología que producen, y eso nos ayuda como un poquito. Ahora, dentro de esta clasificación que ustedes pueden ver ahí, hay un grupo que no está incluido en este libro de Curtis, pero a la Facu le encanta que sepan, y se los toma bastante porque es un grupo excepcional. Y esta clasificación que sale ahí, que desencaja con todo lo que estábamos viendo recién, es porque este es un cuadrito de la facultad y no está en la clasificación de Curtis. Es un anexo de la facultad. Lo tienen que saber, y si ustedes leen de Curtis, nada más ni figura, pero es importante que lo sepan. Estos micoplasmas, en la clasificación vieja, forman parte, como les dice acá, justamente del filum Firmicutes y de la clase Molicutes, pero no es la clasificación de los clados que estábamos viendo recién, sino una clasificación extra. ¿Pero por qué es importante? Micoplasma es un grupo de bacterias que tienen dos excepciones importantes en su pared y en su membrana, que vemos más adelante, pero que ya tienen adelantado acá. Fíjense que carecen de pared, lo cual no es común en las bacterias, porque las bacterias nosotros sabíamos que tenían pared celular. Bueno, una excepción es micoplasma. Y además de esto, las bacterias, como vamos a repasar también acá, no tienen esteroles, o sea, no tienen colesterol en su membrana. Sin embargo, la única excepción es micoplasma. Micoplasma es la única bacteria que sí tiene colesterol en su membrana y es excepción a estas dos cosas. Entonces, bueno, no solo por esto, sino porque existen distintos tipos de micoplasma, pero sobre todo esta que les estaba hablando recién, la que produce patologías respiratorias y no urogenitales, que es micoplasma pneumoniae, es causante de neumonía atípica. ¿Qué quiere decir neumonía atípica? Y que no produce cuadros típicos de neumonía, entonces muchas veces es difícil diagnosticarla. Cuando yo tengo en realidad generalmente un cuadro de neumonía es producida por el neumococo, que es Streptococcus pneumoniae, o clamidia pneumoniae, como estábamos nombrando recién, pero el cuadro normal de neumonía no es causado por micoplasma pneumoniae, sino que me da cuadros atípicos. Entonces, a veces es más fácil distinguir una de las otras bacterias en un cuadro y más difícil de diagnosticar en este caso. Además, no se tiñe con la tinción Gram, porque no tiene pared, que ya vamos a ver que es la tinción Gram. Entonces, bueno, es más difícil de diagnosticarla y de tratarla también. Por eso se le llama atípica, no está dentro de los cuadros típicos de neumonía y eso la hace más grave debido a que se demora más el diagnóstico. Es importante como patógeno, pero además es importante que sepan estas excepciones que nombramos recién y que vamos a repasar ahora cuando veamos membrana y cuando veamos pared, ¿sí? Recuerden entonces que este cuadrito, todo este apartado en la unidad que les dice micoplasma, no forma parte del Curtis. Es todo un agregado que hace la facultad y es importante que lo vean. Las bacterias suelen ser hipertónicas con respecto al medio. Eso quiere decir que tienen mucha concentración en realidad de iones en el interior y de moléculas que generan osmolaridad con respecto al medio. Eso quiere decir que todas las bacterias tenderían todo el tiempo a diluirse. Al ser hipertónicas tienden a que todo el tiempo el agua entre en ellas. Entonces la pared de las bacterias hace que esto no ocurra y para mantener su equilibrio la estructura de la pared les sirve como una estructura rígida para evitar que entre tanta agua. Claro, pero micoplasma no tiene pared. Entonces, al no tener pared, primero tienen que habitar en zonas que son más hipertónicas que cualquier otra bacteria, o sea, de alta osmolaridad. ¿Para qué? Para que su concentración interna y la del exterior estén como casi isotónicas y no tengan ese riesgo de que entre agua y diluya sus contenidos y aumenten un estado de máxima turgencia. Además de eso, el no tener pared, que es un punto en contra, el tener el colesterol en la membrana, por lo menos le ayuda a hacer una estructura más rígida. Ustedes acuérdense que el colesterol servía para aumentar la rigidez de la membrana. La mayoría de las bacterias no lo necesitan porque tienen la pared por fuera, pero esta bacteria que no tiene pared ha evolucionado teniendo estos esteroles y el colesterol le sirve para que su membrana sea un poquito más rígida y también le ayude a, digamos, disminuir la probabilidad de turgencia porque los contenidos externos ingresan. ¿Sí? Entonces, la única bacteria que tiene colesterol le ayuda a reforzar y hacer más rígida su membrana. Al carecer de paredes están expuestos al medio externo, pero tienen que habitar en zonas de alta osmolaridad para justamente no diluir sus contenidos por ingreso de agua.
Bien, ahora, dentro del dominio de Arcaea, existen, a ver, esto es raro como lo redacta Curtis, pero existen 3 grupos, que son los 3 reinos que vimos o que se nombran reinos en la unidad de diversidad. Sin embargo, me dice así, el libro de Curtis. Hay 2 linajes, pero habría un tercer grupo que se llama Corarqueota. Pero el dibujito es así. ¿Qué quiere decir? Las arqueobacterias si vienen en el linaje de Euriarqueota y de Crenarqueota, y habría un tercer grupo llamado Corarqueota. ¿Por qué dice esto y genera la confusión? Porque hay organismos de Euriarqueota, hay organismos de Crenarqueota que se han encontrado extintos y también, digamos, que viven hoy actualmente en zonas extremas. El cuadrito comparativo que tienen, les salen ejemplos de Euriarqueota y Crenarqueota, de los cuales los 2 más importantes, y se los vuelven a nombrar más adelante, es Thermoplasma, porque Thermoplasma es un género que también carece de pared, es la única Arcaea que carece de pared, y también Alobacterium, porque Alobacterium es una bacteria que no termina de hacer fotosíntesis, pero hace un metabolismo parecido que vamos a ver al final en la nutrición. Entonces son los 2 que yo les diría, apréndanse como mejor, pero obviamente las 8 que salen ahí en ese cuadrito, sépanselas cuáles son y qué características básicas tienen, porque esos cuadritos son copiados de Curtis, así que me los pueden tomar. ¿Por qué este tercer grupo está acá, pero no está dentro de la clasificación real de un linaje? Porque no se ha encontrado nunca un representante de Corarqueota completo. Se han encontrado restos de algunas bacterias, ya puede ser de una parte de la membrana o del ácido nucleico, que se piensa que podrían haber sido algunos de estos organismos que ya están extintos. Entonces, han metido un grupo en Corarqueota de algunos que han encontrado residuos de componentes que son distintos a los representantes de Euriarqueota y de Crenarqueota, pero no hay ningún representante vivo. Entonces, en ese cuadrito comparativo donde le salen ejemplos, obviamente no me va a salir un ejemplo de algo que no existe ningún representante vivo, pero sí formaría como un tercer grupo, que es este grupo de las Corarqueota. Entonces, ojo, hay 2 linajes con representantes vivos, pero si yo divido los grupos totales, serían 3 grupos los que conforman al dominio Arcaea. Bien, vamos al hábitat. O sea, ¿dónde viven las bacterias? Las bacterias viven en absolutamente todos los lugares que se les ocurran. Existen igual diferencias entre bacteria y Arcaea porque Arcaea está limitado hoy a condiciones extremas. Quiere decir que están en condiciones en las cuales no se encuentran otros seres vivos. Acá les dan algunos ejemplos, no son todos. Por ejemplo, hipertermófilos son los que viven a altas temperaturas, psicrófilos, como les dice ahí, en bajas temperaturas, halófitos, muchas concentraciones, pero también hay bacterias extremas que viven en condiciones de alta concentración de protones, o sea, en medios ácidos, ¿sí? En medios básicos, o sea, con pH muy, muy alto, en lugares en donde hay mucha concentración de azufre, que sería como, digamos, inhabitable por otras especies, entonces son extremófilas sulfúreas, otras en donde hay mucha concentración de cloro, otras donde hay mucha concentración de metano, o sea, metanogénicas. Bueno, hay un montón. Condiciones extremas quiere decir en condiciones en las cuales no hay ningún otro ser vivo que se pueda adaptar a esas condiciones, pero sí lo hacen estas bacterias. Todas las bacterias que vamos a describir, patógenas, de vida libre que hacen relación simbiótica, o sea, con otros organismos, parásitas o incluso comensales. No solo contaminantes o patógenos en el ambiente, sino las bacterias que vimos en ecología que eran importantes como descomponedoras de la naturaleza, y la mayoría de los ejemplos que conocemos son eubacterias y están en este dominio. Por eso son tan abundantes que en todas las otras unidades anteriores que no estábamos viendo específicamente el reino Monera, todos los ejemplos que les daban y que les hablaban de bacterias eran de este dominio, porque estas están como limitadas a lugares muy estrictos. En cambio, las otras bacterias están en todos lados, quizás no en condiciones tan extremas como Arcaea, pero están adaptadas a la vida de agua dulce, de agua salada, dentro de otro organismo, afuera, ectoparásitos, endoparásitos, simbiontes, comensales, patógenos, no patógenos. O sea, todas las otras condiciones que existen de hábitat de bacterias en el planeta forman parte de hábitat de este gran dominio de las bacterias. Hoy en día mucho más abundantes, obviamente, que Arcaea. Con respecto a las características generales, no vamos a ver todas, sino que vamos a ver una introducción de esto en estos minutitos que nos quedan, y la organización celular de las bacterias las vamos a ver recién la semana que viene.
Con respecto al tamaño celular, que también es un repaso porque ya lo vimos en procariota, dijimos que medían más o menos 1 micrómetro de diámetro. Acá les aclara que el promedio amplía un poco más, les dice de 1 a 3 micrómetros, pero les habla también del tamaño general de una bacteria, porque hay bacterias tan chiquititas como un virus y hay bacterias tan grandes como una célula eucariota. O sea, existen también extremos. Esto es un promedio nada más, igual que el volumen. Es un promedio. Se piensa que por la relación superficie-volumen que yo tengo, la bacteria ya no puede crecer más. Porque recuerden que la relación superficie-volumen era cuánta superficie yo tenía por el volumen. Si yo aumento mucho el volumen de una célula, la relación superficie-volumen es menor y yo tengo menos membrana para hacer intercambio con respecto al volumen. Este es el motivo por el cual la bacteria no crece más. Porque recuerden que la membrana de una bacteria termina siendo mucho más compleja que la de una célula eucariota porque hace todo en su membrana o en su citoplasma. O sea, si tiene que respirar la bacteria porque es aeróbica, lo hace a través de la membrana, no tiene una mitocondria. Si tiene que hacer fotosíntesis, lo hace también a través de la membrana. Si tiene que hacer descomposición de algunos componentes, también lo hace por la membrana. Entonces eso hace que la bacteria no pueda crecer mucho más de lo que crece. Y tienen un tamaño mucho menor que el que va a tener una célula eucariota, ¿sí? Debido a eso, a la relación justamente superficie-volumen. Y con respecto a la morfología, también esto es un repaso porque también lo tenían en célula procariota. Las bacterias pueden ser, a grandes rasgos, cocos, bacilos, espirilos o espiroquetas, como vimos recién, y vibrios, ¿sí? Sí, por ahí están agregados en esta partecita algunas formas, digamos, algunos ejemplos de bacterias específicas que tienen estas formas, pero esta descripción ya la habíamos visto en la unidad 2. El espirilo y el vibrio no son tan comunes y siempre son individuales. Eso quiere decir que se dividen y aparecen como organismos aislados. Los cocos y los bacilos son las formas más comunes bacterianas y además de eso, si bien siempre las bacterias son unicelulares, pueden formar colonias. Formar colonias significa formar como poblaciones de individuos. Pero claro, a veces aparecen como uniditos, como les mostraba recién la Escherichia coli, que aparece como un diplobacilo. Y digo, pero ¿se están unidos qué? ¿Son pluricelulares? No, porque no hay comunicación entre el citoplasma de una y otra. Es como que se terminaron de dividir por fisión binaria y quedaron medios enganchados para que, sí es verdad que la colonia, el conjunto de individuos de bacterias puede colaborar todo en conjunto para una determinada actividad, pero siguen siendo cada una individuales en su metabolismo y si una se muere a la otra no le calienta, o sea, es como que cada una hace su metabolismo propio. Pero sí encontramos colonias de cocos y de bacilos, no de espirilos y de vibrios, por eso están estos dos acá. A veces están unidos solo de a dos, que reciben el prefijo diplo, pero a veces están de a muchos. Cuando están de a muchos, los bacilos generalmente por el mecanismo de fisión binaria se dividen y aparecen como en una cadenita, por eso se las llama muchas veces filamento, que sería conjunto de muchos bacilos. En cambio, los cocos tienden a dividirse así también en cadenita como los bacilos, pero a veces se dividen en racimos. Entonces adquieren el prefijo en latín strepto, que significa cadena, y estáfilo, que significa racimo. ¿Sí? En racimo es como que se ve más irregular, como esto, ¿ven? En Micrococcus yo veo así como un montón de bacterias que si quedan uniditas y como pelota, digamos, deforme, como un racimo justamente de uvas, digo que es un racimo. En cambio, los streptococos son como más ordenaditos. No sé si les puse algún ejemplo acá. No, pero también se los mandé al grupito de Biopodcast, o si no, googleenlo, porque no puse ninguna imagen acá en el Power para poder visualizarlo, cómo se ven estos streptococos. Se ven como una cadenita, así, como un collarcito de perla. Entonces se ve una cadenita, otra, o sea, para ver un dibujo real, sería como estas cadenitas que ven acá en el dibujito del fondo del Power, pero para ver una imagen real pueden buscar cualquiera de ellos. Es más, es tan importante esta forma en la formación de esta colonia que muchos nombres científicos de géneros adquieren este prefijo en un nombre en latín, como el ejemplo que estábamos viendo recién, de Streptococcus o Staphylococcus.
El género de bacteria Streptococcus son bacterias del género Streptococcus, pero que como forma celular son colonias y forman streptococos. O sea, este es el nombre en latín correcto del género, y digamos en español yo le llamo así streptococo, escrito como lo tenían recién, igual que estáfilo. Entonces los estafilococos tienen esta forma. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que habíamos puesto recién de Streptococcus pneumoniae, que produce neumonía, es una cadenita de cocos. Estafilococcus, uno de los que produce infección así como más grave que tienen en el cuadrito final también es Staphylococcus aureus, que también tienen forma de racimo, por eso ese nombre que tienen ahí. Siempre ese prefijo, no siempre el nombre me va a delatar la forma que tienen. Ojo, en Escherichia coli el nombre en ningún lado del nombre me dice que es un bacilo, pero digo, en los que sí está el sufijo coccus en latín, es porque en forma son un coco. Y hay otros cocos que obviamente no tienen este nombre. Bueno, chicos, con esto es todo lo que vamos a ver hasta hoy de Monera, que sería toda la parte de introducción. Porfa, avancen en la lectura de esta unidad. El lunes es feriado, pero el martes continuamos con esta parte de Reino Monera y ya empezamos como a diferenciar algunas características de bacteria y de arcaea en cada una de las particularidades de su estructura interna de la bacteria. Así que si pueden darle una leída antes, mejor, para que no les queden cosas colgando, y aparte porque muchas cosas vamos rapidito porque es un repaso de lo que hemos visto en célula. Entonces, si alguno no se acuerda, pero está bueno que le pegue una leída. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Por mí no. ¿Los demás? ¿No?